Creo que la noticia hasta ahora no es otra, no hay nada más importante, está por encima de todas las demás. Es ese anuncio de Mariano Rajoy de que retira su anteproyecto de ley de protección del no nacido. Me parece una noticia de un calado verdaderamente importante que no sé si irá medido suficientemente bien en el gobierno. Ellos tienen sus asesores, sus arriolas, sus cálculos. Yo realmente creo que es un error mayúsculo el anuncio que acaba de hacer Mariano Rajoy a los periodistas. Me gustaría que lo viéramos. Pero en este momento yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión, y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. Yo creo que hay algunas cosas que se pueden seguir haciendo en el futuro, que se pueden buscar más apoyo, y ya digo, seguiremos estudiando y trabajando. Pero hoy por hoy la decisión que yo he tomado es que vamos a modificar los dos puntos a los que he hecho referencia. Bueno, pues ahí tienen la noticia, la daba el mismo presidente del Gobierno, una noticia, les digo, trascendente, y por eso queremos recabar la opinión de Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia. Benigno, buenas tardes, o no tan buenas, desde luego. ¿Cómo valoras este anuncio? Pues obviamente como un gravísimo incumplimiento del compromiso reiterado del Partido Popular, y además ese tipo de argumentos que ha utilizado el presidente no son de recibos. Decirnos que no va a aprobar una ley que puede cambiar la siguiente mayoría parlamentaria. ¿Cuántas veces le ha dicho el PSOE respecto a todas las leyes de esta legislatura que cuando él gobierne la va a derogar? No, es una renuncia de autoridades. Aquí está en juego muchas vidas humanas, muchas mujeres, y por lo tanto la tradición del Partido Popular es de tal calibre que nos obliga a hacer realidad lo que ya vengo anunciando estos días. Yo convocaré para las próximas semanas una manifestación masiva y unitaria de toda España para que se vea que somos muchos los que no estamos dispuestos a renunciar a la causa de la defensa de la vida, e iremos articulando medidas progresivas para que en los próximos meses sigamos debatiendo sobre el aborto, y ojalá el Gobierno todavía rectifique. Pero lo malo es que, por lo que acaba de decir el presidente del Gobierno, no tienen intención de rectificar, porque apelan a un consenso que no han tenido, por ejemplo, la ley de educación, no lo ha tenido cuando han subido los impuestos a los españoles, y sin embargo en esta promesa electoral que han defendido incluso en el Parlamento con argumentos absolutamente irreprochables, lo hablábamos ayer. Para esto sí que necesitan ese consenso, Benigno. Claro, es que ese argumento no es de recibo. Un argumento ad hoc solo para una ley que se separa de los criterios que se aplican al resto de las leyes no tiene credibilidad. Y por eso nosotros no vamos a renunciar a la defensa de la vida, y no vamos a renunciar a trabajar por una mayoría parlamentaria, no sé cuándo la conseguiremos, que esté dispuesta a aprobar leyes que defiendan la vida y a la mujer embarazada. La causa de la vida para nosotros está mucho más allá de coyunturas políticas o de mayorías circunstanciales, y nosotros no vamos a hacer como ha hecho el presidente Rajoy. Seguiremos en esta batalla y presionando todo lo que podamos. Dices que convocarás una manifestación, ya verás en los próximos días, ya conoceremos la fecha, pero me gustaría que la gente pudiera, con todo el sosiego del mundo, ver de qué manera el propio Mariano Rajoy se sumaba a una manifestación que tú mismo convocaste en el año 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero perpetró esa ley del aborto. Y me gustaría que vieran de qué forma y manera Mariano Rajoy se sumaba a esa manifestación, porque decía defender la vida, la maternidad, a la mujer. Vamos a verlo. Este partido está a favor del derecho a la vida. Esta es nuestra posición de fondo. Hay una serie de grupos y de asociaciones que han convocado una manifestación en Madrid en el próximo mes de octubre. Esa manifestación no la convoca ningún partido, ni la Conferencia Episcopal, ni ninguna conferencia religiosa, y no se quiere que se politice. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no animemos y apoyemos a todos aquellos militantes que quieran ir a esa manifestación. De entonces a hoy, Benigno Blanco, ¿qué puede haber pasado en la figura del presidente del Gobierno para cambiar de opinión? A mí me resulta incomprensible, no puedo entenderlo sinceramente. Que una persona a la que yo siempre he considerado seria pueda cambiar en un tema tan importante de opinión solo porque gobierne ZP o gobierne él, no lo puedo entender. Creo que cuando convoque esa manifestación pondré ese vídeo que tú acabas de pasarnos,
para que se reitere en la voz de don Mariano Rajoy la invitación de ir a nuestra manifestación ahora contra él y su decisión. Efectivamente, bueno, pues Benigno Blanco, una cuestión más. El Gobierno, el presidente del Gobierno, al mismo tiempo que ha hecho este anuncio de retirar el anteproyecto, lo que anuncia también es una ley de apoyo a la familia, en fin, y otras reformas, por ejemplo, en cuanto a que las menores de 18 años puedan abortar sin el permiso de sus padres. ¿Eso es suficiente? En absoluto. Como cualquiera que conozca un poco este tema puede pensar, el tema de las menores de edad era un pequeño detalle, grave, pero un pequeño detalle alrededor de lo que, en, digamos, contraposición con lo que significa el sistema de plazos, que es la supresión del derecho a la vida de todos los niños nacidos durante las primeras 14 semanas de su vida. Si el presidente del Gobierno cree que con planes de familia o con esa pequeñísima modificación de la ley vigente va a callar nuestra protesta, se equivoca profundamente y no nos conoce. Bueno, pues Benigno Blanco, por la forma en la que todos estos años ya te conozco, comprendo tu indignación contenida, que veo que estás expresando aquí. Realmente es una mala noticia, que pensábamos que a lo mejor no iba a llegar, pero a mí yo voy a contar algo que me dijeron la semana pasada en palabras de Alberto Ruiz Gallardón, que para mí es intrascendente lo que ocurra con el ministro Gallardón. Personalmente, quiero decir, lo trascendente era que ese proyecto de ley o ese anteproyecto saliera adelante, pero la semana pasada, Alberto Ruiz Gallardón le dijo a una persona que conozco: no se retira el proyecto, si se retira el proyecto, el que se va soy yo. ¿Qué crees que va a pasar? No lo sé, yo como respeto profundamente a Alberto Ruiz Gallardón, presidente, por lo que ha hecho con este proyecto de ley estos años, no voy a decirle lo que tiene que hacer. Pero me parece evidente que es una desautorización tan grave en un tema tan sustancial que el abanico de decisiones que le dejan es muy pequeñito. Sin duda. Benigno Blanco, muchísimas gracias por haber estado aquí telefónicamente. Un abrazo. Muchas gracias, Isabel, a ti. Y seguiremos viendo, yo no sé políticamente si encontráis trascendente lo que ha hecho Mariano Rajoy. Yo creo que se le puede volver en contra, sinceramente, desde el punto de vista electoral, aunque no se puede medir una ley como esta en una cuestión de votos. Y ahí están las propias palabras de Mariano Rajoy. El voto particular que firmó Soraya Sáenz de Santamaría en 2009 en contra de la ley de Zapatero, con una argumentación, lo vamos a desgranar aquí más adelante, pero creo que a mí me ha sorprendido, fijaros, que esto era la crónica de una retirada anunciada y yo tenía la esperanza de que no se produjera. ¿Me permites dar una opinión militar? Sí. No sobre el fondo del asunto. Sí. Dicen los militares, y dicen con razón, orden más contraorden igual a desorden. Oye, me dicen que mañana Alberto Ruiz Gallardón va a anunciar todo en el Congreso. Dice, esto es la literalidad de lo que yo me temo que va a anunciar su dimisión, porque lo va a hacer en las preguntas y en la interpelación urgente que hay mañana en el Congreso sobre este asunto, con lo cual mi vaticinio, a lo mejor me equivoco por lo que le dijo a esta persona la semana pasada, es que Gallardón va a anunciar que se retira la ley, se retira él. Creo que es la primera crisis de gobierno importante que va a tener Mariano Rajoy. La dimisión de un ministro de Justicia no es una crisis cualquiera. No, y por una cuestión de principios y de promesa electoral, claro, donde ya no tiene que ver Merkel, ahora son palabras mayores, es una actuación en la que no hay influencias externas, es una decisión que ha tomado el gobierno y que puede tener consecuencias. Pero y no solo la retirada de Gallardón. Desde el punto de vista electoralista, sin entrar en el tema de fondo, parece ser que el gran asesor electoral del Partido Popular, que es el señor Arriola, había calculado que el aprobar esta ley supondría una pérdida evidente de votos para el Partido Popular. Pero también acabamos de constatar una vez más que si la movilización de Benigno Blanco cunde y realmente hay una reacción numerosísima de gente en contra de la decisión de retirar esta ley, eso también se tiene que contabilizar electoralmente. Y yo no sé cómo queda. Hoy, en esa manifestación fuimos 1.200.000 personas, la más multitudinaria que había habido hasta entonces. En Madrid estaba Rajoy, estaba Cospedal, estaba Ana Mato, que me encantaría que hablara, porque entonces decían que sí, que la vida, que había que cambiar y que todo esto, y
¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto se llama votos? A mí, sinceramente, me parece hablar de votos tristísimo. Me parece una decepción profundísima. A la vida de seres Pero tú humanos, no crees que se ha basado en votos en la decisión, Pues Víctor. sí, Pues le es que puedo dar credibilidad. es espeluznante, vamos. Le puedo dar credibilidad Solo a eso. quiero dar un A ver. dato más, y es que Gallardón y Rajoy han hablado en las últimas horas. Hablaron en las últimas horas, no en el marco del Consejo de Ministros, y que, bueno, lo que avanzaba Isabel, mañana el ministro va a dar detalles sobre su futuro político, pese a que el presidente del gobierno, y cabe recordarlo de nuevo otra vez, está de viaje oficial a China. Pero se ha producido esa conversación ministro-presidente que estaba prevista cuando se empezó a informar de que la reforma se apartaba. Esta es la noticia, desde luego, esa retirada de anteproyecto de la reforma de la ley del aborto de Zapatero. El gobierno de España se echa para atrás, el gobierno de Mariano Rajoy recula, apela a un consenso que no ha buscado en toda la legislatura en asuntos mucho menos importantes y de mucha menos trascendencia, que lo llevaba en el programa electoral. Esta es la noticia, así la hemos valorado con Benigno Blanco.